Hola, buenas noches, bienvenidos, soy Mario Villalobos y los estoy acompañando en este especial de palpitante actualidad de un tema que nos importa a todos los 50 millones de colombianos, el tema de la salud, porque el sistema de salud colombiano está en cuidados intensivos y para hablar de ello tenemos a dos invitados muy especiales. En primera instancia saludo al representante Giovanni Cristancho. Representante, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un cordial saludo, Mario, a usted, a todos los que nos escuchan, nos ven en el país. Al doctor Pablo Bustos, un cordial saludo. Ojalá que hoy toquemos este tema tan sensible para el país. Así es, representante. Por el otro lado, Pablo Bustos, director de la Red de Veeduría, es una de las entidades que han puesto el dedo en la llaga y ha denunciado de forma sostenida, continua, el tema de la corrupción en el sistema de salud. Pablo, bienvenido. Gracias, Mario, a la audiencia y al contertulio parlamentario Cristancho. Bueno, entremos en materia, señores, y lo primero que quisiera que pongamos sobre el tapete es de qué tamaño es la crisis, qué tan grave está este enfermo terminal del cual estamos hablando. La salud en Colombia es un tema que, por supuesto, genera muchas discordias, genera muchas preocupaciones entre los usuarios en torno a temas como financiamiento, como corrupción, que vamos a ir evacuando. Pero lo primero que quiero escucharles es de qué tamaño es la tragedia que estamos viviendo, representante. Sí, mire, yo creo que la pandemia nos ha desnudado el sector salud, en el sentido de las falencias que existen en el país. Y vemos una falencia importantísima que hemos encontrado, es el tema en las zonas dispersas. Vimos ese colapso que hubo en el Amazonas, en los cuales fue uno de los mayores incidencia de COVID-19 y empezaron a verse que ni siquiera había una unidad de cuidados intensivos. Entonces, en Colombia hablamos de diferentes territorios y consideramos que no hay un modelo ideal en salud. Modelos hay muchos sistemas, muchos modelos a nivel del mundo, pero lo que se necesita aquí es aplicar un modelo a nivel de la región. Y tenemos un gran problema, es el tema, yo creo, de la coadministración de recursos en salud, recursos públicos, son recursos públicos, muchas veces se manejan como privados. Y el segundo gran problema es el tema de la corrupción, que eso sí es algo que yo creo que, a pesar de las leyes, las dientes que le hemos dado a la Supersalud, el año pasado, antepasado, dimos 2 leyes nuevas para la Supersalud para sancionar ejemplarmente a las directivas, a quienes tuviesen ese malos hábitos de la corrupción, y desafortunadamente creo que después de 2 años no es mucho lo que ha pasado y me parece que tenemos que nosotros hacemos las leyes, pero ojalá que esas leyes se apliquen y que los corruptos no sigan en esos malos ejemplos al país, que lo que terminan en corrupción es un tema importantísimo de salud porque genera no tal vez la sanción, sino que la muerte de un paciente por esos famosos paseos de la muerte. Pablo, una de las cosas importantes de las cuales habla el representante es el tema de la corrupción, que por supuesto lo vamos a tocar un poco más adelante, pero desde su perspectiva como veedor ciudadano, ¿dónde está la falla del sistema? ¿Por qué ese sistema hoy no es ni autosostenible, ni financiable, ni por supuesto presta un buen servicio? Que no estamos descubriendo el agua tibia, por supuesto. En efecto, Mario, lo que está ocurriendo es que la salud está en cuidados intensivos y a ese paciente grave se le ha añadido la pandemia del COVID-19 de la corrupción. Es decir, la falta de transparencia e integridad en el conjunto del sistema de salud y particularmente en los armonizadores principales que deberían ser en el orden preventivo, la Superintendencia Nacional de Salud, para hablarlo en concreto como organismo de vigilancia y control, está colapsada precisamente por esa endemia de la corrupción. Y lo decimos porque hay casos concretos que lo ilustran. Eva Carrascal, una exfuncionaria de la Superintendencia de Salud, acaba de aceptar un preacuerdo donde dice que hay un cartel de la corrupción al interior de esa Superintendencia de Salud, donde dice que a otros funcionarios que están laborando para la misma siguen, digamos, vinculados a esa investigación penal, y además tenemos superintendentes que hemos denunciado de tiempo atrás que ya están presos o bajo el recaudo de la Fiscalía como Grosso, entre otros. El tema de la salud es un tema endémico que pasó por el tema de salud COVID y ahora ha sido una metástasis muy grande al conjunto de las prácticas de malas, por supuesto, en términos del manejo de este sistema, del control y la vigilancia, la manera como se administran las intervenciones, se direccionan pacientes, se benefician entidades de manera particular y selectiva y, por supuesto, de paso se sacrifican procesos empresariales de bienestar y de salud. Leas el caso que hemos venido denunciando de Café Salud, de Medimás, el caso de Nueva EPS, el caso de Cosalud EPS, el caso de Julio Barreneche en Santa Marta y el caso pues de Medimás, ni más faltaba. O sea, es una
es una estructura, digamos, de desmonte de los principios públicos de la prestación de salud y de apropiación de unos recursos billonarios que se juegan allí. Mire que, por ejemplo, a la señora Eva Carrascal por pagar 3 cuentas le dieron 1.400 millones de pesos hace 6, 7 años, dicho por ella misma, aceptado en un preacuerdo. Eso para la muestra de un botón de lo que está pasando en el tema de la salud. Es un tema en el que debemos concurrir todos y donde hay unos recursos muy importantes del país que están desatendidos y sobre todo la calidad de la prestación de ese servicio ha bajado. Lo que es un servicio público se ha convertido en un servicio privado y se ha desdibujado en el conjunto del contexto y la aplicación efectiva para validar ese derecho tan importante para los colombianos y colombianas. Pablo, representante, les pongo un panorama que de mi perspectiva es crítico. Estamos hablando de que más o menos mal contado se prestan 1.000.000 de servicios al día digamos, en servicios de salud, consultas médicas, radiografías, etcétera. Hace un par de años se hablaba de una cifra más o menos que rondaba de los 7 billones de pesos en un hueco. Pero además, como lo señalaba Pablo acertadamente, hay un tema de corrupción muy enquistado en el tema, por ejemplo, del traslado de pacientes. Ya vivimos el caso de Salucop, vivimos el caso de Café Salud, vivimos el caso de Medimás, pero sigue habiendo una constante que es el traslado de pacientes. Colapsó el modelo representante y cómo poder explicar un mal servicio, pero que sí es eficiente a la hora, por ejemplo, de gestionar ese traslado de pacientes. Sí, mire, yo creo que el aseguramiento ha sido bueno para el país, para los colombianos. Aquellas personas, sobre todo el más pobre, el que hace muchos años, 30 años, no tenía la posibilidad, sino hospitales de misericordia, que los atendían porque tal vez en algún momento iban y pedían como lamentablemente, atiéndeme que me estoy muriendo. Eso con el aseguramiento les dio un carnet y les dio la oportunidad de, así sea, por medio judicial, una tutela, hacer cumplir sus derechos. Y eso ha sido muy importante. Y yo creo que en eso sí, esa universalidad que ha llegado al 99% de los colombianos es algo que debemos estar orgullosos porque las personas como tal tienen un derecho a la salud adquirido por un aseguramiento, por un carnet. Pero aquí viene un tema en el cual yo creo que hay que cambiar el chip. Y ese chip es que desafortunadamente en todos los sectores del sistema se han encontrado niveles de corrupción o de malos manejos. Y empecemos desde la EPS, que muchas veces no garantiza ese pago, que muchas veces hay actos de corrupción y hacen una integración vertical tan lesiva para el sistema, que estaba únicamente determinado que es el 30%, pero esa integración vertical es directamente de esas EPS con sus clínicas y eso va generando un detrimento porque únicamente entre ellos mismos se pagan, que es algo que tengo que tenerle mucho cuidado. La misma IPS, la misma empresa social del Estado, que muchas veces ya estando la ley que permite que los recursos que llegan deben ser priorizados a pagar el personal y no, muchas veces se pagan de los proveedores. Ojo con esto, y esto genera pues un malestar en los trabajadores y por eso el talento humano en salud en los hospitales siempre se quejan de que los gerentes como tal que son elegidos a dedo, en este momento, antes había un concurso, pero actualmente son a dedo, pues no se sabe qué es peor porque antes era transparente, que nadie sabía quién era el gerente, pero entonces en estos momentos es un problema porque ellos priorizan a las personas, a los proveedores. Y viene otro gran problema, el problema también de esa red de medicamentos, que muchas veces son una línea de la misma EPS con la droguería y entonces se genera una red que el país ha tratado al ministerio de colocarles un precio base a los medicamentos, regulación de precios de los medicamentos, pero a pesar de eso estamos cortos. Y viene el problema del prestador, que es el médico. Desafortunadamente, yo soy médico, pero desafortunadamente muchos se dejan llevar por la innovación, por el último producto, por el producto que tal vez les va a generar que ese laboratorio posteriormente lo lleve a un congreso. Y eso es algo muy delicado, porque encarece el sistema de salud. Y muchas veces es el paciente que exige el medicamento de tecnología, de punta, el último medicamento. Me parece que eso es algo que tenemos que replantearnos y aquí todos tenemos que cambiar el chip si queremos un sistema de salud eficiente y eficaz. Pablo, mire, mucho se habla del tema del traslado de pacientes, vimos, lo mencionábamos ahorita, arrancamos con el tema del Salucop y entonces se liquidó y trasladaron algunos pacientes a Café Salud y ahí vimos el mismo drama con Medimás y sigue, y lo que ve uno es las filas y el mal servicio, pero hay mucha gente que especula y que se atreve a decir que lo que hay detrás de esto es un comercio
moderno de seres humanos, que no está importando el servicio como la posibilidad de hacerse a un cliente, pese a que hay un roto de 7 billones de pesos. ¿Es realmente tan así, Pablo, desde la perspectiva de la veeduría? ¿Se está comercializando la gente? ¿Se está hablando de una especie de esclavitud moderna en torno al traslado de pacientes? Para nadie es un secreto que la salud termina generando una gran rentabilidad alrededor del volumen de pacientes que tienen quienes lo afilian, las EPS, las IPS, etcétera, recogen mensualmente una suma muy importante de dinero, varios decenas o a veces cientos de miles de millones de pesos por el hecho solo de contar entre su listado los pacientes. Cuando se acabó Salucop, lo que se decía era que era el principal negocio, no eran sus sedes que eran billonarias, no eran sus sedes, sino eran los pacientes. El gran negocio es tener los pacientes, es tener el cliente de la salud, al que el Estado le entrega una suma fija mensual para su atención y que muchas veces no recibe. Esa diferencia grande es la que queda como una utilidad muy importante, es, digamos, invisible para el público, pero real para las economías privadas de esos recursos significativos. Entonces, ¿qué ocurre? Ese traslado de pacientes, las intervenciones que toma la Superintendencia Nacional de Salud son claves, porque decide cuándo para y cuándo acaba una entidad. Y la acaba de acuerdo con criterios que a veces no resultan serios ni responsables. Mire, por ejemplo, el caso del señor Fabio Bonilla, mencionado por Eva Carrascal en las investigaciones de la Fiscalía, que todavía, que ella fue superintendente también, superintendente delegado para la supervisión institucional, que es donde se elaboran los perfiles cuantitativos y de análisis de entidades para efectos de decir esta cumple o esta no cumple, y entonces con base en eso, que es lo que ha terminado por ocurrir en la superintendencia, 2 o 3 entidades han sido las beneficiarias prestadoras de salud de la apuesta por la gran, digamos, liquidación e intervención de muchas entidades, caso de Salud Vida, caso de Medimás, Salucop, etcétera, y las recientes que venía mencionando, los casos de Nueva EPS, Cosalud, el Julio Barreneche, muchos otros en el país. Estoy mencionando apenas uno de muchas tantas quejas que hemos recibido. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estos criterios y estos perfiles no tienen un debate público, no son objeto de un análisis amplio, abierto, transparente, sino que la discreción del superintendente y asesorado por personas cuestionadas, que es muy raro que estén personas cuestionadas aún al servicio de este proceso de selección para efectos de orientar la prestación de servicio y de poner pacientes que en todo caso son una fuente inmensa de riqueza en el sistema de salud para unos pocos y de sacrificio al final para pacientes que en ocasiones no encuentran ni siquiera los lugares donde se les preste ese servicio y aún así se trasladan hacia esas EPS que no cuentan con la infraestructura ni los indicadores son los más serios examinados de una manera más pública, honesta y transparente, de desempeño, me refiero a esos indicadores. Luego, estamos frente al peor de los mundos posibles. Yo creo que lo que sigue ahora muy claramente es que el señor superintendente Fabio Aristizábal, de una vez por todas, desista de su condición preeminente de superintendente de salud, sino creemos que el presidente de la República ya lo ha tenido mucho tiempo. Sabemos de los problemas que tuvo con el anterior ministro de Salud, que tuvo que salir un científico, una persona dedicada a la dirección de un hospital de los más importantes del país y centro de investigación, porque el señor superintendente no le gustó. Ahora está frente a otro ministro con el cual tampoco se entiende por las mismas quejas y reparos que existen contra el superintendente. No hay cosas muy raras, pero el superintendente se ha atornillado a su silla y hay muchas quejas, muchos señalamientos y ahora inclusive hay menciones, sabemos o tenemos información con el senador. Ok, señores, les propongo una pausita. Privado de la libertad esta misma semana por otros hechos de corrupción. Ok, señores, les propongo una pausita muy breve para que retomemos después de estos comerciales para hablar de dos temas muy puntuales. Primero, el papel de la Superintendencia Nacional de Salud, que ya Pablo más o menos nos lo dibujaba, pero además la propuesta desde hace 2 años para acá que hizo el entonces ministro de Salud Alejandro Gaviria en el gobierno Santos, de darle un vuelco general a todo ese tema del sistema de salud, de repensar la famosa Ley 100 del 93 y de cómo eventualmente se podría refinanciar el sistema. Una pausa muy breve y ya regresamos.
surgen en cualquier momento. Las voces tienen que ser escuchadas. Nadie tiene que investigar eso a fondo. Y las imágenes y testimonios son nuestra herramienta. La otra mula la estallaron. ¡No estamos haciendo nada! Por eso estamos dispuestos a llegar muy lejos. Los Guardianes, quinta temporada. Historias de seres humanos como usted y como yo. Retomamos con este tema muy interesante, la salud en cuidados intensivos. Representante Cristancho, quiero preguntarle por un tema muy puntual que ya Pablo lo tocaba un poquito antes, y es el papel de la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Por qué, a pesar de que la justicia demostró en el caso del señor Palacino, por ejemplo, para no ir más lejos en el tema de Saludcop, que había una corruptela inmensa, sigue la superintendencia de alguna manera acolitando lo que está pasando? Veíamos, por ejemplo, cuando de la liquidación de Saludcop nombró como nuevo gerente de Café Salud, que era la entidad naciente y la que asumía el traslado de pacientes, al mismo gerente liquidador que nunca fue capaz de sacar al otro lado a Saludcop. Entonces es una especie de puerta giratoria en torno a esos nombramientos. ¿Habría algo de dolo ahí en la superintendencia? ¿De qué tamaño es la controversia en torno a Fabio Aristizábal, el actual superintendente nacional de salud, representante? Sí, yo creo que es un tema bastante importante. La Supersalud es la que hace la inspección, vigilancia y control de la calidad, de que haya un buen servicio, de que una EPS como tal, cuando en algún departamento no tiene esa red, pues tome sanciones. Cuando las PQRS, las peticiones, quejas, reclamos, generalmente son las más altas de una entidad. Pero aquí hay unos criterios, pero lo que desafortunadamente, y creo que Pablo lo ha tocado, es que esos criterios muchas veces no los conocemos. Son criterios en los cuales se hizo un traslado, se le quitaron una EPS, van para otra, pero los criterios específicos del por qué muchas veces son desconocidos por la comunidad, por los mismos congresistas, por los veedores. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y yo creo que el doctor Aristizábal, de verdad, por darle transparencia a la Supersalud, en algún momento con esas personas cuestionadas, debió dejarlas a un lado. Debió dejarlas a un lado porque si había un cuestionamiento, uno no es culpable hasta que no se muestre lo contrario. Pero en ese momento, si venían cuestionadas, yo creo que no fue bueno haber seguido con estas personas dentro de la institución, que esto no le genera de pronto algunas garantías en las tomas de decisiones. Eso me parece muy importante. Lo otro que yo manifiesto es que nosotros tenemos que, en un modelo centrado en la atención del usuario. Y de la EPS, un 10% casi se va en administración. Y estamos ahí un proyecto de ley. Pablo, en el Congreso ya lo aprobamos, para que ese 10%, por lo menos 3, 4 puntos de esa administración, se guarden en una bolsa común para cuando una EPS se quiebre, no se lleve al hospital, porque el problema es que la EPS se acaba, después van los problemas judiciales, pero con el tiempo, quien paga el pato es el hospital, porque el hospital termina desfinanciado económicamente y fuera de eso, el usuario no tiene una atención adecuada. Entonces estamos planteando que haya una garantía de esa administración, que se deje una bolsa para poder darle seguridad que los hospitales no siguen en quiebra. Y lo otro, ese otro 10% de salud pública, que debe ser para salud pública, no se está haciendo. O sea, nosotros aquí debemos evitar personas crónicas, el hipertenso que llegue a la diálisis, el diabético llegue al infarto. Si no hay esa promoción, prevención, atención primaria adecuada, garantías de una buena prestación en el nivel primario, esos pacientes se los van a complicar, todo el paciente complicado. Entonces, todo se va a generar de alto costo, hospitales de segundo o tercer nivel, y es lo que en este país está haciendo que ningún sistema, ningún recurso financiero alcance, porque ya está igualado el subsidiado con el contributivo. Pero desafortunadamente, si no se hace un control en la promoción, prevención, atención primaria adecuada, difícilmente van a alcanzar los recursos, porque los recursos son finitos. Pablo, quiero tocar con usted otro tema que es muy controvertido, y es algo que se pregunta al colombiano de a pie. Es decir, un sistema absolutamente colapsado, donde no hay ni buen servicio, ni las IPS reciben los dineros que les corresponden por la prestación de servicio, las EPS están a punto de colapsar, la mayoría de ellas tienen problemas financieros. ¿Por qué sigue siendo tan buen negocio? ¿Por qué se pelean tener clientes y por qué se pelean el traslado de los pacientes cuando el sistema no es sostenible? ¿Cuál es la gran verdad detrás de eso, Pablo? Bueno, el sistema de salud ha colapsado porque se ha convertido fundamentalmente en un negocio, y hacer negocio no es el principal problema, sino que ha sido un fenómeno, el fenómeno donde se ha traspolado, que es el de la corrupción. Allí hay una mano invisible que está sacrificando
pacientes, y médicos, paramédicos, la mismo sector hospitalario, pero por supuesto a las arcas colombianas, porque es que las arcas de cada uno de los colombianos financiamos y pagamos la totalidad de esa universalidad muy válida e importante que consagra nuestra legislación colombiana. Acá falta seriedad, contundencia, radicalidad frente a la responsabilidad respecto de actos de corrupción, de malversación de recursos y de desviación de los mismos, de desformación del sistema, porque nada sacamos con tener leyes perfectas y a la hora de la verdad quienes las operan tratan de buscarle siempre la zancadilla y la salida de esa ley para beneficios particulares e improbos. Por otro lado, si los órganos de control como la Superintendencia de Salud no funciona o funciona de una manera sesgada o hay enquistados carteles de la corrupción señalados por ellos mismos y los órganos de justicia, fiscalía, no logra tampoco dar cuenta de este fenómeno. Después de haber saqueado muchos recursos, hasta ahora poco se encuentran las sanciones frente a denuncias que hicimos, por ejemplo, en el caso del mega cartel de la salud de Salucop y Paracino. Grosso y otros pocos superintendentes denunciados también por nosotros apenas bajo recaudo de las autoridades y por hechos menores. No ha habido una atención prioritaria para conjurar el principal problema de la salud en Colombia, que es la corrupción. Indudablemente eso no puede superarse sin el concurso de todos los colombianos y sin replantear la institucionalidad y sobre todo quienes tienen la función y deben acompañarse por la voluntad política respectiva. La superintendencia no está funcionando hoy día a pesar de que tiene herramientas recientes entregadas por el Congreso de la República, de que hay debates y que hay gestión parlamentaria, de que están haciéndose leyes que apuntan hacia mejorar ese sistema, pero la materialidad de esas leyes se termina siendo burlada por los operadores del sistema y particularmente por unos mecanismos de intervención y liquidación que, aprovechando la corrupción en el sistema, las dificultades, la desfinanciación, las irregularidades y también los problemas estructurales económicos que se dan allí para tomar una ventaja en favor de unos pocos. Señores, les cambio de tercio para hablar de un tema paralelamente igual de difícil, igual de conflictivo, igual de neurálgico que el tema de la corrupción y la sostenibilidad del sistema. Hace tal vez un par de años el entonces ministro Alejandro Gaviria dijo que iba a haber un vuelco total al tema de la ley 100 del año 93 que definió lo que es hoy el servicio de salud en Colombia y planteó un par de cosas que en ese momento eran muy polémicas. La primera de ellas era que las secretarías de salud, tanto regionales como departamentales, asumieran el tema del manejo del régimen subsidiado y que en adelante habría la posibilidad de que los aportes que haríamos los particulares y las empresas de los empleados formalmente dichos, valga el pleonasmo, los tendríamos que girar directamente a la DIAN. Eso se quedó en el tintero, representante, legislativamente cómo ha avanzado y si esa idea del entonces ministro Gaviria hoy sería factible, máxime cuando estamos hablando de una pandemia que no sabemos cuánto va a durar. Sí, mire, yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande en la pandemia direccionando recursos para la atención, pero también el presupuesto 2021 que acabamos de aprobar es el presupuesto más alto en la historia. Aumentó 4.5%, está en 37 billones de pesos. Incluso primera vez que está por encima del presupuesto del Ministerio de Defensa, que está en 36 millones de pesos. Entonces, uno dice, se ha hecho un esfuerzo muy grande, sobre todo ahora por la atención, además porque en el país teníamos 5.000 unidades de cuidado intensivos y estamos llegando casi a 11.000 unidades de cuidado intensivos. Yo creo que la pandemia nos va a quedar varias experiencias. Una es unos hospitales fortalecidos en el tema de atención, sobre todo en cuidados intensivos, que es muy importante para las diferentes regiones, sobre todo las zonas dispersas. Yo considero lo siguiente, nosotros como tal no podemos seguir teniendo EPS en unos territorios donde no hay una red integrada de atención en servicios de salud. No se puede, porque en algunos departamentos existen, un ejemplo, 400.000 habitantes y una EPS tiene 3.000 habitantes y entonces esa EPS, ¿qué le interesa tener garantizado esa red de prestación de servicios? Entonces yo creo que aquí debemos, si van a persistir estas EPS, algunas garantizar la red, o si no, mejor que únicamente lo manejen 2 o 3 EPS en un departamento que garanticen la red, pero más que eso, que puedan generar que ese paciente no le esté mandando, un ejemplo, de Yopal a Bogotá para un examen, teniendo ahí en la capital la oportunidad de prestar el servicio. Eso es algo que genera mayor costo al sistema, pero más que eso, hace que el paciente termine pagando particular. A pesar de todo esto, si vemos los sistemas de salud de Latinoamérica y del mundo,
Colombia es de los que menos tiene gasto de bolsillo del usuario, menos gastos de bolsillo. En algunos países es de 100 pesos 50, más o menos aquí estamos en 15 pesos. O sea que sí hay una intención adecuada del gobierno en manejar el sistema y que ese nivel subsidiado y contributivo sea igual, que sea equitativo, que eso le da una garantía muy grande, que sea atendido en parte pública o privada. Eso es muy interesante. Pero una gran problemática que tenemos es que a nivel regional, como tal, el servicio no es resolutivo. Entonces, el paciente no es atendido bien, termina complicándose. Pero más que eso, y es una de las cosas que estamos planteando ahorita en la 010, si la aprobamos, en la nueva, en la reglamentación de la ley estatutaria y la ley de 2011, y es que podamos como tal, en cada región nos van a tener un hospital resolutivo. Es que en la región Caribe hay un hospital resolutivo para la atención de la región Caribe, en el Valle, en los Llanos Orientales, en la Amazonía, en Bogotá. Porque usted una región de esas va a remitir a un paciente y es muy difícil porque está Bogotá congestionado, atiende a sus pacientes y entonces nunca va a haber la oportunidad de que ese paciente de ese territorio tenga acceso a una atención terciaria para un manejo muy especial. Entonces consideramos que tenemos que también dar resolutividad en las regiones con hospitales regionales resolutivos y que lo que se remita a una ciudad como Medellín, como Bogotá, como Bucaramanga, sea para el 1%. Actualmente remitimos casi el 7 al 10% de los pacientes y eso genera un costo muy alto y una mala atención para el paciente que termina 10, 15, 20 días esperando una remisión en los territorios. Pablo, de alguna manera uno dice, mire, yo voy a hablar por mí, por ejemplo, yo hago mis aportes a la EPS, pago, tengo la fortuna de poder pagar una medicina prepagada y en ocasiones, por ejemplo, la cuota moderadora mía es mucho más alta que la cuota que pago por un bono en la prepagada. Esa diferencia de quienes aportan y nunca se enferman y una cantidad de enfermedades huérfanas terminales, de una cantidad de servicios muy específicos que no se sostienen, porque sigue siendo buen negocio, porque hay gente interesada en meterse en un berenjenal de esos que no es negocio. Bueno, el negocio es claro, entre menos acuda usted al servicio de salud, más va a ganar la entidad prestadora de salud, por un lado. Y por otro lado, el negocio más importante es que en la medida en que se agrave el paciente, los costos de ese tratamiento van a ser significativamente importantes. Es decir, es distinto una persona que llega por una gripa a después una que llega por una bronconeumonía y que después tiene que entrar a una unidad de cuidados intensivos y en muchos casos el sistema de salud ha llegado a ese extremo de que han esperado que la paciente llegue a la gravedad extrema cuando ya se sabe que va a fallecer, la irreversibilidad de su vida, la desprotección de su salud en absoluto para llevarlo a una unidad de cuidados intensivos y que allí muera, porque allí factura millones de pesos diarios. Luego el negocio se vuelve importante, de forma tal que hay una inequidad que no logra ser rastreada y monitoreada. Digo allí, la falta de integridad del sistema, el sistema, digo en conjunto, y por supuesto de los órganos de control, ahí digo las falencias de la Superintendencia Nacional de Salud, que por cierto le dieron hace poco unas facultades importantes por cuenta del Congreso de la República. Es que creó instrumentos, porque eso no era nada, era una dependencia pequeña con pocos funcionarios. Ahora tiene presupuesto, tiene facultades, tiene potestades y la Superintendencia hacía más antes cuando había fenómenos de corrupción menores que los que hay hoy día y no se nota esa gestión. Bueno, señores, miren, este es un tema en el que apenas estamos abordando la punta del iceberg y yo quiero hacerles una invitación muy cordial para que nos acompañen el próximo sábado y hablemos de dos temas también muy delicados, y es el tema de cómo están siendo remunerados y atendidos los trabajadores de la salud. Y número dos, el tema de la corrupción. Así que esto es apenas el principio de un tema que por supuesto nos atañe, nos implica y nos importa a todos los colombianos. Así que la invitación muy cordial para ustedes dos y para todos los televidentes es para que nos reencontremos el próximo sábado, porque la salud sigue en cuidados intensivos.